Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con Aminadab Pérez Franco, un conocedor de la política, especialmente del Partido Acción Nacional. Aminadab, bueno, pues a nivel nacional, pues también ya empezó el escarceo por la candidatura presidencial, especialmente en el partido Morena. Hay una gran cantidad de denuncias sobre situaciones ilegales, hay denuncias sobre esto que le llaman al plan B, que no es más que pues regresar al uso propagandístico por parte del gobierno. Hay el manejo del AMLITO, esta botarga que pues ha sido cuestionada. ¿Frente a qué estamos en esta campaña adelantada rumbo al 2024 por parte de Morena? Mirada. Mira, Ricardo, creo que desde que empezó el presidente de la República a promover a sus corcholatas, sabía que las normas electorales se oponían a ese tipo de adelantamiento, que fue justamente lo que él impulsó con la reforma electoral de 2007, 2008, después de aquel alegato de fraude del 2006. Uh-huh. Entonces, la esencia del plan B era quitar las restricciones para los precandidatos, en este caso del gobierno oficialistas, era de alguna manera evitar que fueran sancionados y poder darles la manga ancha en su participación. Uh-huh. Y entonces eso lo que provoca es que todo ese adelantamiento que hubo el año pasado, supuestamente ahora ya no será ilegal, porque ya ves que aquí se aplica la Claro. retroactividad cuando es a favor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los tres aspirantes, y ahora que ya incluyeron también a Ricardo Monreal, que ya serían cuatro, lo que se tiene es que pues están tratando de comerse el mandado, de adelantar los tiempos, de anticipar, o sea, todo lo que antes se veía mal, de que los gobernantes no se dedicaran a gobernar, sino se dedicaran a promoverse personalmente con recursos públicos en tiempos incluso que son laborales, pues Uh-huh. ahora todo eso que ya quedó supuestamente sin sanción, que faltará pues que quede ya finalmente como queda la ley, pero finalmente ellos ya tomaron la ventaja y ellos están impulsándose. Entonces tú ves a Claudia Sheinbaum, hay incidentes en la Ciudad de México, particularmente en el metro, y ella está en Morelia. Tú ves al secretario de Gobernación, Adán Augusto, que igualmente está en gira. Tú ves que el canciller Marcelo Ebrard, cada vez que sucede algo, por ejemplo, particularmente ahora que fue la cumbre, aprovecha cualquier situación para poder promoverse. Ricardo Monreal, bueno, no se diga como negociador en el Senado de la República. Entonces, tú lo que ves es que hay un interés de Morena por lo único que realmente le interesa, que es detentar el poder, conservarlo, ¿no? No hay una vocación de servicio, no hay una vocación de gestión eficaz, de cómo resolver los problemas de los ciudadanos. Tú ves que ellos están muchísimo más enfocados en qué hago para mantener el poder y ganar en el 2024 a como dé lugar, y en eso es en lo que están permanentemente pensando. A ver, vamos por partes, si me permites, Aminadab. ¿Qué pasa con Claudia Sheinbaum? Pues vemos estas tragedias en el metro y ella sigue en campaña, pero no ocurre nada. O sea, no hay una sanción, no hay detenidos, se cayó parte de una línea del metro y tampoco pasa nada. ¿Frente a qué estamos? La militarización cuestionada por todos, una manifestación también en contra de esto, los ojos del mundo puestos en esa militarización que la ven peligrosísima. ¿Frente a qué estamos en el caso específico de Claudia Sheinbaum? Mira, pues la encuesta que publicó recientemente el Financiero da cuenta de la caída de su preferencia. Ya no Uh-huh. solamente no es aprobada por la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México, sino que además, como puntera aparentemente de las corcholatas, pues cayó de 46 a 41 puntos, o sea, 5 Uh-huh. puntos en un mes a partir de los últimos incidentes, pues es una caída muy fuerte, ¿no? Y entonces el problema es que, pues toda esta negación de que el origen de ese problema es la falta de mantenimiento, la reducción del presupuesto de mantenimiento, que bueno, el líder del metro, Fernando Espino, dio datos espeluznantes, ¿no? Si cerramos Uh-huh. en 400 trenes, resulta que la cuarta parte están inservibles y a la mitad les falta mantenimiento, o sea, solo una cuarta parte está funcionando bien. Entonces, todo eso sumado a que pues van 29 muertos, ¿no? Porque fue el muerto de Tacubaya, el muerto del centro de control, los 26 muertos de Tláhuac y el muerto que pasó ahora en Potrero. Dices, y no ocurre nada, porque finalmente no hay una reacción más que decir, vamos a poner a la Guardia Nacional,
vamos a soltar la especie de que esto es un sabotaje, vamos a detener a una persona, a doña Yasmín, no a la ministra, sino a la Yasmín que se le cayó el aspa en el metro. Y dices, bueno, pues entonces tú lo que ves es que están ellos evadiendo siempre su responsabilidad, o sea, nunca aceptan que son errores de ellos, decisiones de ellos, las que han provocado estos accidentes y estas más. Bueno, hace un momento, antes de entrar aquí al programa, nuevamente un incidente con un incendio, un acto de incendio en la línea de Barranca del Muerto, dices, eso es cosa de todos los días, ¿no? O sea, Claro. todas las semanas hay ponchaduras de llantas, hay incendios, hay fallas en las líneas, hay inundaciones en algunas partes. O sea, el metro se está cayendo no porque haya oposición y no porque la mafia del poder no porque Felipe Calderón le mueva a las ballenas allá en Tláhuac, sino lo que está pasando es que si ellos el dinero lo están dedicando a otros proyectos, Claro. pues entonces, y mira, podría yo estar de acuerdo en algunas cosas que han hecho en términos de extender las redes del Metrobús, del Cablebús o del trolebús elevado, pero el problema es que el eje del transporte en la ciudad es el metro, El y si el metro, metro se cae, se nos cae todo el transporte, de nada sirve lo demás, ese claro. es el gran riesgo, y por eso se caen las encuestas. Adán Augusto Aminadab, de pronto un grupo de futbolistas aparecen como grandes amigos del secretario de Gobernación, una campaña para felicitarlo, y bueno, pues le ponen una paliza en redes sociales a los futbolistas y al propio Adán, y ambos tienen que retroceder y mejor dicen perdón. ¿Eso qué significa? Pues mira, es que no aprenden. La verdad es que, a ver, en cabeza ajena nadie experimenta, pero a ver, ya estaba el antecedente de las sanciones que le hicieron al Partido Verde, Al que pedimos verde. que se cancelara el registro porque estaban utilizando en tiempos ya, dijéramos, antes de las elecciones, en la víspera, cuando ya no debe haber publicidad, pues esos mensajes de los influencers y fueron sancionados y fuertemente, ¿no? Y ahora, pues, a Dan Augusto creo que le falló el timing porque eso era para que lo hiciera durante el Mundial, ¿no? Quizá Claro. hubiera tenido más impacto, pero si lo hace ya ahorita a fin de año, pues habla justamente de estos personajes de Morena que están viendo cómo se promueven, o sea, cómo ahora aprovechan supuestamente esta cancha libre, este piso no parejo que dejó el plan B para que se impulsen. Y en realidad, pues, tú dices, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la oferta? Digo, si ya estuviéramos en esa situación, pues tú tienes que, así como a Claudia Sheinbaum se le cae el metro y eso es lo que la estamos juzgando, pues tenemos un secretario de Gobernación que no dialoga, que no está construyendo una democracia, que no está vinculado con los diferentes actores políticos, que finalmente es un defensor a ultranza del presidente de la República. Entonces, con esas credenciales, yo creo que difícilmente puede ser un candidato creíble y viable para el Claro. 2024. Marcelo Ebrard, Amenidad Pérez Franco, de pronto apareció con toda una estructura de miles de personas en todo el país, un fenómeno que no es fácil montar, que requiere de mucho dinero, que requiere pues de una logística bastante compleja. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué, pues, como si nada, este hombre crea ya casi su propio partido y sigue caminando como si nada? ¿Frente a qué estamos? A ver, Marcelo Ebrard no podemos olvidar sus antecedentes. Él formó parte del grupo político de Manuel Camacho. Sí, Ahí ellos se perfilaron como unos serios aspirantes a la presidencia de la República en el 1994 y hay toda una historia por ahí escrita de cómo se constituyó eso. En realidad, Marcelo nunca ha renunciado a esa aspiración presidencial heredada de su gran, ahora sí que mentor, Manuel Camacho. ujú, Y en realidad yo lo que veo es que sí ha estado él, por ejemplo, haciendo lo que no hace Claudio y lo que no hace Dan Augusto. Él hace política. ujú. Hay equipos de él que efectivamente han entrado en diálogo, no solamente con bases morenistas en diferentes partes de la República, sino con gente de la oposición. A mí me llama la atención que en algunos estados donde yo recorro, de repente alguien me cuenta, oye, pues fíjate que me buscó gente de Marcelo Ebrard, eso me pasó en Nuevo León, me pasó en Jalisco, me pasó en Guanajuato. Entonces, pues yo lo que veo es que ahí sí hay como una perspectiva más política de cómo, pues tratar de validarte tú como aspirante presidencial, ¿no? Porque no es a partir de declaraciones sino es justamente cuando tú tienes esa perspectiva de que para poder llegar a un cargo de eso y sobre todo hacerlo viable necesitas hacer política,
Yo veo que Marcelo la hace y yo también veo que él, en el sentido de las oportunidades que le da su cargo de canciller, las aprovecha mejor. No porque yo simpatice con él, ni mucho menos, sino simplemente tú notas cómo Claro. ocurre, por ejemplo, el tema de la muerte de la reina Isabel, manda Ujú, o hace ver esto. Después, cuando viene la cumbre, igual tiene una participación así destacada, está claro. llevando la agenda. Entonces, tú ves a un político mucho más completo Ujú, que a Claudia o que a Dan Augusto, ¿no? Que ellos se ven así muy, muy burdos, ¿no? Y Marcelo, pues, mueve sus piezas, dijéramos que hace labor así fina, y bueno, pues ahora sí que cada quien hace su luchita, ¿no? Yo también a claro, veces pienso que podría él, eventualmente, si no fuera favorecido por esa candidatura en el caso de Morena, pues podría buscar justo, una alternativa por el por lado del otro. Movimiento Ciudadano, ¿no? Muy bien. Se nos terminó el tiempo, desafortunadamente, Aminadab. En otro momento seguimos platicando. Gracias. Con todo gusto, un saludo para todos y hasta pronto. Que me parece una estupenda conversación. No se vaya. Tenemos más.